El día de hoy nos acompaña Olga. Olga es una compañera también de la clínica. Me da mucho gusto presentarla. El tema del taller de hoy es pues que todas las familias también necesitan rehabilitarse, ¿no? Entonces, bueno, les voy a presentar a Olga. Ella es Olga Ruiz Lavallade. Su formación es como psicoterapeuta Gestalt. Tiene la especialidad en enfoque centrado en la persona, sensibilización Gestalt, es consejera en adicciones certificada, tiene 15 años de experiencia trabajando en el área de adicciones y es miembro fundador de la Sociedad Morelense de Salud Mental. Entonces, bienvenida Olga, muchas gracias por tu participación en este taller y los dejo con Olga y con este maravilloso tema que tiene para ustedes. Gracias. Muchas gracias, Ale. Buenos días. Gusto de estar con ustedes, familias. Buenos días, Ricardo. Buenos días. Pues bueno, creo que este tema me parece muy importante porque generalmente todas las familias tienen la idea o en su momento tenemos la idea, ¿no? De que estar participando en los talleres de los sábados cuando nuestro familiar está internado en la clínica o cuando pues está recién egresado, pues tiene la finalidad de apoyar, ayudar, entender, ¿no? Saber cómo facilitar a nuestro familiar para que deje de consumir, ¿no? Generalmente ese es el objetivo o la idea que tenemos al estar participando en el proceso de recuperación de nuestro familiar. Y justo en este taller me gustaría que tuviéramos el objetivo de centrarnos el día de hoy no en la recuperación de nuestro familiar, sino en nuestra propia recuperación. Y generalmente cuando yo les comparto esto a las familias con las que trabajo, pues me dicen, pero a ver cómo, o sea, nosotros estamos aquí para que nuestro familiar se recupere, para que deje de consumir, porque pues tiene muchos problemas, porque nos preocupa, porque lo queremos. Entonces, pues queremos centrarnos en él, ¿no? En cómo lo vamos a ayudar. Queremos que nos digas, por favor, qué necesitamos hacer para ayudarlo. Y justo lo que necesitamos hacer, o una de las cosas que necesitamos hacer, es nosotros también participar en un proceso de recuperación. Otra de las preguntas que surge a raíz de esto es, ¿yo recuperarme de qué, Olga? Yo no consumo, mi esposo no consume, o en nuestra familia no consumimos. O, por ejemplo, pues es que mi esposo sí consume, pero él pues no está negado, él no va a querer entrar en un proceso de recuperación. Entonces me estás diciendo que no se va a poder, ¿no? Y pues la respuesta es que el proceso de recuperación familiar empieza con nosotros mismos, de manera individual. Es deseable, o sería lo ideal, por supuesto, que toda la familia participe en un proceso de recuperación. Sin embargo, pues no siempre tenemos el ideal, ¿no? No siempre sucede de esta manera. Pero esto no quiere decir que no podamos tener éxito en la labor. Quiere decir que si cada uno de nosotros nos centramos en nosotros mismos, vamos a tener posibilidad o más posibilidades de poder recuperarnos como familia. Y esto viene a colación ya que la enfermedad de la adicción no es solamente de la persona que tiene la conducta compulsiva de consumir una sustancia, sino es una enfermedad familiar. Este taller tiene el título de La familia también necesita recuperarse. Nosotros también necesitamos recuperarnos. Cuando nosotros o cuando la persona que empieza a consumir una sustancia, generalmente o casi en el 100% de los casos, nosotros no nos damos cuenta de que se está gestando un problema, ¿no? Generalmente el consumo empieza
voy a hablar como de los casos en general, ¿no? El consumo inicia a temprana edad, por ahí de los 16, 15 años, 17, ¿no? Y el consumo inicia con sustancias como el tabaco y el alcohol. Y la idea que todos tenemos es que, pues bueno, los jóvenes necesitan divertirse y que parte de la diversión pues es empezar a consumir alcohol, ir a las fiestas, pues son jóvenes, necesitan divertirse, ¿no? Eh, de repente no estamos tan a gusto con que fumen tabaco, sin embargo, pues no tenemos problema con que de repente se tomen una o dos chelitas. Incluso hay familias en donde he escuchado que se dice, pues mejor ven y aquí te vas a tomar tus primeros tragos, empieza a beber aquí en la familia, aprende con nosotros para que allá afuera no te suceda nada, ¿no? Y en ese momento jamás nadie piensa en qué puede terminar esta historia, ¿no? La realidad es que esta historia eh, es el inicio de un proceso adictivo, ¿no? No en todos los casos. Por supuesto que sabemos que hay bebedores que no tienen un problema con su consumo de alcohol, que ni siquiera llegan a probar sustancias ilegales y que sí pasaron por este proceso en la juventud de experimentar con tabaco y alcohol, y que incluso hay veces que algunas personas también experimentan con drogas ilegales y sin embargo tienen un consumo experimental. Esto quiere decir consumen un par de veces por curiosidad en la adolescencia y el problema termina ahí. Pero hay otros casos en donde el problema empieza ahí, ¿no? Y entonces este proceso adictivo va gestándose en donde la persona va consumiendo al paso del tiempo cada vez más frecuentemente o cantidades mayores, o pasa a experimentar con drogas ilegales. Y esto va sucediendo sin que nosotros como familia nos demos cuenta. En muchos casos no nos damos cuenta porque también se considera como algo normal, ¿no? Algo por lo que algunas personas pasamos y después lo dejamos sin ningún problema. Yo he escuchado muchas familias con las que trabajo de repente me han dicho, pues es que Olga, nosotros sí veíamos que consumía y que a veces pues sí llegaba a casa intoxicado, pero pues pensábamos que era algo de la juventud y que se le iba a pasar, ¿no? Sin embargo, pues bueno, este proceso continúa avanzando hasta que llega un momento en donde la persona que consume genera tolerancia. Esto quiere decir que ya las cantidades y la frecuencia en que consumía antes ya no es suficiente y entonces necesita mayores cantidades de sustancia y con más frecuencia. Y así sigue avanzando el tiempo, muchas veces a través de los años, incluso en el caso del alcohol, por ejemplo, en donde pues hay algunas borracheras, hay algunos problemas, sin embargo, los problemas aún son o consideramos que son muy pequeños y los seguimos pasando por alto. Sigue pasando el tiempo, empieza a haber algunas dificultades ya más serias. Sin embargo, nosotros como familia, pues de repente nos preocupamos, nos enojamos, hablamos con la persona. Sin embargo, seguimos de una u otra manera como viendo estas situaciones como parte de la normalidad, ¿no? Como algo que va a pasar, ¿no? Estamos seguros que va a pasar. Lo que no nos damos cuenta es que así como se está gestionando, se está gestionando un proceso adictivo, también se está gestionando en nosotros como familia un proceso adaptativo. Un proceso adaptativo que también va de menos a más y que es muy lento, ¿no? Es algo que va sucediendo sin que nos demos cuenta. Nos vamos adaptando. ¿Qué significa que nos adaptemos?
vamos normalizando conductas, vamos minimizando situaciones, vamos negando cosas importantes que están pasando y que no las queremos ver, no las podemos ver, no las vemos, ¿no? Y entonces nosotros también empezamos a tener una serie de conductas que ya no son del ámbito de lo estándar, ¿no? Por ejemplo, eh, el que una persona sufra un accidente, ya sea porque se cayó, porque chocó, porque tuvo un pleito estando intoxicado, lo empezamos a ver como parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Incluso me voy un poquito antes, ¿no? Estas discusiones muy fuertes que hay cuando la persona consume, estas a lo mejor empezamos a ver estos primeros juramentos de ya no va a volver a ocurrir, perdóname, esto no va a volver a pasar. Empezamos a escuchar cosas como, a ver, espérame, yo no tengo problema con mi consumo, pues sí, esta ocasión me pasé de la raya, pero la realidad es que no pasa nada, yo lo tengo todo bajo control, lo puedo controlar, yo puedo dejar de consumir en el momento en que yo quiera. Y nosotros como familia, ¿qué vamos haciendo ante esto? Seguramente ustedes lo han vivido, lo han pasado, y si hacemos como un background, ¿no? Atrás, haciendo memoria de lo que hacemos cuando esto sucede, es que empezamos a creer en estas promesas que se rompen continuamente y que aunque se rompen, seguimos creyendo fervientemente que las cosas van a cambiar. Hacemos cosas como fingir, ¿no? De alguna manera hablo de fingir entre comillas, que no está pasando ninguna situación. Vamos también creyendo que estas situaciones se van a resolver solas, ¿no? Que va a pasar, que es una etapa, que es un pedacito de la vida de la persona y que esto le vamos a poder dar carpetazo y va a quedar en el pasado, que es cuestión pues, de un poquito de tiempo y paciencia. Vamos creyendo que siendo muy complacientes o siendo muy comprensivos y muy amorosos, pues la situación también va a cambiar. Y entonces nosotros empezamos a tener conductas que no son las más asertivas o las más funcionales para estas situaciones, ¿no? Sigue pasando el tiempo, evidentemente el trastorno por dependencia sigue avanzando, los problemas se van haciendo cada vez más grandes, cada vez se extienden a más áreas de vida, ¿no? Empieza a lo mejor con problemas en la familia, después con la familia al interior, ¿no? Después ya va siendo con la familia extendida los problemas, con los amigos, cada vez se va extendiendo más los problemas al área incluso de trabajo, ¿no? Al área económica. Entonces, cada vez esta bola de nieve que empezó pequeñita, cada vez se va haciendo más y más grande. Y lo que nosotros nos va pasando en este proceso adaptativo que llevamos ante la adicción es que también nosotros vamos teniendo problemas cada vez más grandes. Esas primeras preocupaciones se van volviendo a grandes preocupaciones en donde no puedo dormir, en donde yo ya no puedo estar concentrada en las labores, por ejemplo, de mi trabajo, en donde me la paso gran parte del tiempo pensando en cómo puedo hacer para que mi familiar deje de consumir. Empiezo a pasar por estados de ansiedad, que al principio son estados leves de ansiedad y que pueden ya después de tiempo pasar a ataques de ansiedad, ataques de pánico. Empiezo a presentar procesos depresivos crónicos en donde realmente yo ni siquiera me estoy dando cuenta de lo que me está pasando, ¿no? Empiezo a sentirme muy frustrado, muy indefenso, a veces con mucho miedo, con mucha incertidumbre. Hay una sensación de malestar constante. Sin embargo,
la dinámica continúa de la misma manera. ¿Cuál es la dinámica que sucede? Digo, hablando en general, es esta parte en donde mi familiar consume, tiene un periodo de consumo, ya sea de un día, 2 días, una semana, incluso puede ser hasta de un mes o más. Y después de este periodo de consumo en donde hay grandes problemas, ¿no?, económicos, laborales, pleitos, etcétera, etcétera, ¿no?, pérdidas, después de este periodo pasa una pequeña crisis, una pequeña entre comillas, que hace que mi familiar en apariencia reflexione y entonces nuevamente viene a veces perdón, no va a volver a pasar, ya te dije que yo lo puedo controlar, entonces no va a haber problema. Hay un periodo de abstinencia que puede ser de horas, días, semanas e incluso hasta meses. Y después de este periodo de abstinencia, vuelve otra vez un periodo de intoxicación, ¿no? Y el ciclo continúa. ¿Qué hacemos nosotros como familia ante esto? Seguimos reaccionando de la misma manera. Cuando están los problemas, cuando está la intoxicación, ¿no?, reaccionamos con preocupación, miedo, enojo, discutimos, incluso podemos llegar a lastimar, ¿no?, a agredir a nuestro familiar. Sin embargo, llega este periodo de aparente tranquilidad y entonces nosotros volvemos a pensar que las cosas van a estar bien, que esta vez sí va a ser diferente. Pensamiento que es igual que el de nuestro familiar, ¿no? Esta vez consumí, me pasé, me metí en problemas, pero mi siguiente consumo va a ser diferente. Ese sí lo voy a poder controlar y no me voy a meter en problemas, ¿no? Eso es lo que piensa nuestro familiar y nosotros lo que pensamos es, esta vez va a ser diferente, esta vez sí va a cumplir su promesa, esta vez yo estoy viendo que sí le está echando ganas, ¿no? He tenido varios pacientes en seguimiento, a veces hasta de algunos años, en donde varios reportan, ¿no? La familia reporta que sí hubo un periodo de abstinencia, salió de la clínica, dejó de consumir un tiempo, ¿no? Meses, un año, 2 años, semanas, ¿no? Dejó de consumir un tiempo y en ese tiempo empezaron, bueno, semanas no, ¿no? Meses, y en ese tiempo empezaron a haber cambios, ¿no? Ya participa más con la familia, ya sale más con ellos, ya no se aísla, ya empezó a estudiar nuevamente, ya retomó los estudios, ya está trabajando y parece que todo va como viento en popa, ¿no? Sin embargo, el familiar tiene una recaída y nosotros como familia nos negamos a aceptar que ahí sigue habiendo un problema, ¿no? Porque decimos, es que, ¿cómo es posible si ya todo iba bien, si ya estaba trabajando, ya estaba estudiando, ya participaba más con nosotros, ya no se aislaba? Y entonces nos llega estos sentimientos de dolor, de frustración, de no entender qué es lo que pasa, no entender qué estoy haciendo mal, ¿no? Y queremos seguir actuando de la misma manera. Y seguimos ayudando, rescatando, resolviendo los problemas, o sea, enojándonos, seguimos incluso peleándonos entre nosotros como familia, ¿no? Buscando culpables de quién tuvo la culpa ahora de este consumo. Si somos una pareja y nuestro hijo es el que está en esta situación de adicción, pues entonces culpándonos nosotros el uno al otro, es que por tu culpa, es que porque tú lo dejas, es que porque tú le das, es que porque tú lo consientes, y seguimos actuando de la misma manera. ¿Qué está pasando entonces con nosotros? ¿Tienen alguna idea ustedes de qué pasa con nosotros? No sé si algún familiar podría como compartirnos su opinión, una persona para que quiera compartirnos qué es lo que se imaginan que está pasando con nosotros.
¿Puedo participar, doctora? Sí, adelante. Pues lo que pasa en mi caso, y no quiero que suene a justificación, es el nivel de ignorancia que hay sobre el tema de consumo, de adicciones, de incluso de una relación familiar saludable, cuando uno no tiene ese referente en su familia materna o paterna, pues no conoce uno esas manifestaciones, por decir, de alerta, ¿no? Entonces siento que es en cierto modo un nivel de ignorancia respecto de la temática Ujú, ujú. que vivimos, que se vive en la familia por un lado. Y por el otro lado puede ser la falta de comunicación que hay entre los familiares. Porque si hay alguien, estoy hablando de la pareja, ¿no? O de hijos mayores, que saben al respecto, preferimos no darle la importancia que esto amerita o la aceptación de un problema ya en la familia. Ese es Sí, mi punto de vista, doctora. gracias, María de la Paz. Efectivamente, al inicio es por ignorancia, ¿no? Porque pues nosotros, bueno, si ya tuvimos en la familia algún caso de algún familiar que pasó por una adicción, pues bueno, a lo mejor tenemos idea, ¿no? Pero si no lo hemos tenido, pues efectivamente no sabemos qué está pasando, ¿no? Y justo como no sabemos, nos vamos adentrando en este proceso adaptativo y justo llegamos a esto que comenta María de la Paz, ¿no? No lo hablamos, ¿no? Vamos restándole importancia, vamos quitándole peso a lo que está pasando. Sara, también, adelante Sara, te escuchamos. Sí, coincido con ustedes, es que es aprendizaje. Estamos aprendiendo, por ejemplo, yo viví con muchísimos adictos al alcohol, pero se normalizó la situación, era lo cotidiano. Pero ahora con mi nieto, pues me di cuenta que la situación era muy grave, muy dolorosa, y también tuve que empezar a aprender. A mí me ayudó mucho, 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 Dios, porque yo comparto mis problemas con Él y le digo que me facilite lo que me conviene hacer y que me ponga obstáculos, lo que no, y eso me ayuda mucho. Y ahora veo la situación un poquito más tranquila y la acepto porque yo en la vida entiendo que nada es fácil. Entonces, que hay que seguir luchando. Y bueno, así lo entiendo, doctora. Gracias. Sí, gracias, Sara, por tu participación. Efectivamente, esto que mencionas de lo vamos normalizando, justo esto es el proceso adaptativo, ¿no? Sí, en mi familia, pues tíos, abuelos, mis papás, todos consumen, pues evidentemente para mí va a ser algo normal, ¿no? Y si en estos consumos de repente pues resulta que el tío se peleó con el otro tío porque pues los dos se pusieron bien borrachos y hubo un pleito familiar ahí que hasta se dejaron de hablar por tiempo, ¿no? Un año, meses, etcétera, pues esto lo voy haciendo como algo normal, ¿no? Justo es el proceso adaptativo, ¿no? Nos vamos eh, no encuentro como otra palabra que no sea adaptándonos, ¿no? Nos vamos acostumbrando, ¿no? Nos vamos acostumbrando a vivir de esta manera. Y además, en me voy acostumbrando, lo veo como que así es la vida, ¿no? Entonces, quiere decir que así como nuestro familiar adicto tiene una serie de distorsiones en su manera de pensar, de ver la vida, de percibir el mundo, de actuar, de sentir, de decidir. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, en este proceso adaptativo, también tenemos una distorsión en la manera de ver la vida, en la manera de pensar, cómo pensamos, en la manera de actuar, ¿no? En nuestra manera incluso de sentir. Creemos que sentirnos angustiados y preocupados todo el tiempo es algo normal. Empezamos a hacer nuestra depresión parte de nosotros mismos. Es que yo así soy, siempre he sido así.
Y si yo vengo de un hogar alcohólico en donde a lo mejor alguno de mis padres también padeció de esta enfermedad, pues evidentemente voy a pensar que yo así soy, yo soy depresiva. Esa es mi forma de ser. Es que yo soy ansiosita. Siempre he sido así. La realidad es que tener depresión, tener ansiedad, tener sentimientos de malestar continuo no es algo normal. Aunque nosotros a veces lo pensemos que sí, ¿no? Vivir con esta angustia de qué va a pasar tampoco es algo normal, ¿no? ¿De qué va a pasar si mi familiar va a llegar intoxicado? Si cuando llegue intoxicado va a llegar muy tierno, muy amoroso, o va a llegar agresivo, o ese día vamos a tener que salir corriendo porque si no, a lo mejor hasta ya estamos en riesgo, ¿no? O sea, todas estas conductas que cada vez van en aumento en nuestro familiar adicto, también nosotros, nuestras conductas de normalizarlo, de minimizarlo, de negarlo, también van en aumento, ¿no? Entonces, nuestro familiar llega un momento, cuando los pacientes llegan a la clínica, a mí a veces me gusta preguntarles a partir de cuándo su familia se dio cuenta que ellos estaban consumiendo, ¿no? Y generalmente se dan cuenta después de un año y medio, en el mejor de los casos de meses, ¿no? A veces pasan años y de verdad la familia no se daba cuenta, ¿no? O por ejemplo pensaban cosas como, bueno, sí sabíamos que se ponía borracho, pero no sabíamos que consumía cristal, ¿no? O sea, y de verdad con una angustia llegan a la clínica diciendo, es que consume cristal, ¿no? Cuando pues ya tenía años consumiendo alcohol y teniendo problemas con el alcohol. ¿Por qué, digamos, permitimos estas situaciones, ¿no? Y la respuesta es esta, nos vamos adaptando, ¿no? Y vamos generando nosotros también un trastorno conductual que se llama codependencia. Seguramente ustedes en los talleres ya han pues escuchado este término, ¿no? Incluso seguramente algunos ya se aceptan como codependientes, ¿no? La codependencia no nace de manera espontánea, ¿no? La codependencia es un proceso adaptativo a conductas que están fuera de la normalidad, ¿no? Así como la adicción, aunque se escuche muy fuera del orden, también es un proceso adaptativo, ¿no? El paciente adicto consume en un intento por adaptarse a un medio al que él no se puede adaptar. Los motivos pueden ser muchísimos, ¿no? Podemos hablar de un paciente con un trastorno de atención con hiperactividad, en donde pues ha sufrido desde muy pequeño pues de regaños, ¿no? Porque no se está quieto, de malas calificaciones, de castigos en la escuela, castigos en la casa, de burlas en la escuela. Y entonces un día consume alguna sustancia y empieza a ver que este consumo le abre las puertas para socializar, incluso en el caso de algunas sustancias, por ejemplo en el caso de la marihuana, ¿no? Descubre que no solamente se siente bien, sino además puede centrar su atención, ¿no? Entonces, pues la persona dice, de aquí soy, ¿no? Es un proceso adaptativo a situaciones que no está pudiendo manejar en su vida. Así nosotros como familia también tenemos este proceso adaptativo a situaciones que ya no estamos pudiendo manejar. Esa es la realidad. Cuando los pacientes llegan a la clínica, casi en el 90% de los casos, llegan porque previo al internamiento hubo una situación de crisis, ¿no? Se desapareció, se fue de casa y se desapareció por días, hubo un pleito terrible, rompió cosas, se peleó y ya se golpearon el papá y el hijo, ¿no? O sea, ya situaciones muy extremas, ¿no? Lo metieron a la cárcel por estar, pues, robando, por haber tenido un accidente. Entonces,
en esos momentos es cuando nosotros como familia decimos, ya, tenemos que poner un alto, porque esto ya se está poniendo muy feo, ¿no? Ya, y además de que ya se está poniendo muy feo, lo que nos hace llevar a nuestro paciente a internamiento es, ya no puedo más, no sé qué más hacer con él o con ella, o sea, ya se me acabaron las ideas, se me acabaron los recursos, ya lo único que me queda es internarlo. Lo que dejamos de ver es todo lo previo, todo lo que pasó antes de este internamiento, ¿no? Todo lo que nosotros fuimos de una u otra forma consintiendo, normalizando, negando, minimizando, ¿no? Es por esto que nosotros como familia también necesitamos un proceso de recuperación, porque nosotros también tenemos un proceso de trastorno conductual, así como nuestros familiares. Nuestros familiares tienen un trastorno del comportamiento por dependencia o por consumo de sustancias, pero nosotros como familia tenemos un trastorno del comportamiento que se llama codependencia, ¿no? Y que nosotros también necesitamos aprender a conocer, así como lo decía hace rato María de la Paz, ¿no? Muchas veces es por desconocimiento, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que conocer que nosotros también tuvimos un proceso adaptativo a todas estas situaciones que incluso son situaciones límite que estuvimos viviendo en casa. Entonces, nosotros también necesitamos un proceso de recuperación que me permita primeramente romper con la negación, ¿no? Que me permita aprender a gestionar todas las emociones que surgen cuando yo estoy conviviendo con un paciente que tiene un proceso o un trastorno del comportamiento por dependencia de sustancias. Todas estas emociones, ¿no? Toda esta tristeza, toda esta angustia, todo este miedo, todo este enojo, todas estas sensaciones que tenemos de malestar, necesitamos aprender a gestionarlas. También Sara comentaba, ¿no? Que no nos, y creo que también María de la Paz, ¿no? Que no nos sabemos comunicar, ¿no? Que no podemos comunicarnos. Entonces, también necesitamos un proceso de recuperación para aprender a comunicarnos, aprender a poner límites. En general es para poder estar bien parados, bien firmes, tanto emocionalmente, principalmente emocionalmente, pero también de manera material, para afrontar y resolver los retos que implica tener un familiar con una adicción. Por lo tanto, el primer tema con el que necesitamos trabajar, pues es la negación, ¿no? No podemos resolver un problema que nosotros no consideramos problema. Yo no puedo cambiar algo que yo no estoy viendo, ¿no? Entonces, el primer punto es romper con este proceso de negación. Nuestros familiares en la clínica, parte del gran trabajo que hacemos en la clínica y que hacen ellos mismos es justo esto, romper con este proceso de negación. ¿Qué es lo que niega el adicto? El adicto niega que tiene un problema con el consumo de sustancias y que esto le ha generado una serie de problemas en muchas áreas de su vida. Niega que ya perdió el control de su vida. ¿Qué negamos nosotros como familia? Primeramente, negamos que nuestro familiar tiene un problema de adicción, pero a la par de esto, negamos que nosotros también tenemos un problema ya conductual. Quitar la negación nos va a servir para quitar esta ansiedad, esta culpa de afrontar una realidad que no nos agrada, una realidad que es desagradable. Efectivamente, a nadie le gusta admitir que tiene un familiar con un problema de adicción. Si es nuestra pareja, pues quisiéramos que, no muchas veces decimos, es que es cumplido, es responsable, es muy lindo, es atento, pero nada más consume y bueno, o sea, es la otra cara de
moneda, ¿no? Se vuelve irresponsable, es agresivo, nos insulta, pierde la responsabilidad, ya no nos ve. Esa es una realidad que a nadie le gusta admitir, ¿no? Si es mi hijo, pues a veces hasta con mayor razón, ¿no? Siempre queremos o tenemos estas expectativas, ¿no? De que nuestro hijo pues sea un ser humano que se desarrolla, que trabaja, que logra poder ser feliz, que logra ser una familia, que logra cumplir sus metas. Y el admitir una realidad desagradable, como que mi familiar está cursando por una adicción que le está causando que se detenga en su vida, que no logre sus metas, que incluso a veces hasta retroceda en los logros que ya había conseguido, pues es una realidad desagradable para nosotros, ¿no? El querer evadir esa realidad pues nos hace sentir ansiedad, culpa, depresión, ¿no? Como genera estos sentimientos, pues nos rehusamos a reconocer la situación. Nos amenaza el hecho de pensar que nuestro familiar tiene un problema de adicción, pero más me amenaza el hecho de pensar que yo también tengo un problema. A veces es mucho más fácil admitir que mi familiar tiene un problema. De hecho, generalmente los primeros que pueden detectar que hay una situación ya de consumo problemático, de consumo de riesgo o de una adicción, no es la persona que lo padece, es la familia, ¿no? Las personas más cercanas son las que logran realmente ver estas situaciones, ¿no? O las primeras que lo logran ver. Pero poder darme cuenta que yo también tengo un problema, también es una situación amenazante para nosotros, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos es que rechazamos esta realidad, ¿no? Porque nos causa mucha incomodidad, nos causa miedo, y lo que decimos es, bueno, pues el que tiene un problema es él, ¿no? Por eso lo llevamos a la clínica. El que se tiene que rehabilitar es él. Entonces, Olga, por favor, dime qué puedo hacer para ayudar a mi familiar a que deje de consumir, ¿no? Y entonces rechazamos el hecho de que yo también estoy teniendo un problema. Para la recuperación, y aquí ya no voy a hablar de la recuperación de mi familiar, sino voy a centrarme en la recuperación de nosotros. Entonces, para que yo me pueda recuperar de este proceso adaptativo al que estuve sometido por años, incluso hasta desde generaciones atrás, ¿no? Es necesario que yo pueda estar abierto y aceptar que esto, que ya sé, porque sí lo sé, pero que me cuesta trabajo reconocer, ¿no? Estar abierto a aceptar esta realidad. Sabemos muchas veces que, por ejemplo, actuar de manera agresiva y violenta ante mi familiar que consume no ayuda a mejorar las cosas. Sin embargo, ¿qué seguimos haciendo? Seguimos actuando de manera violenta y agresiva, aunque sabemos que no funciona y que el problema se hace más grande, lo seguimos haciendo, ¿no? O, por ejemplo, sabemos que el hecho de querer controlarle, por ejemplo, la sustancia, ¿no? Controlarle, escondiéndole la botella, evitando que salga de casa, diciéndole consume aquí en casa para que no te vaya a pasar nada allá afuera en la calle. Sabemos que esto da ciertos resultados por un tiempo, sin embargo, no resuelve la situación, ¿no? Entonces, pues reconocer, enfrentar y admitir esta situación quizá me va a doler o seguramente me va a doler, ¿no? Seguramente me voy a sentir frustrado, ya que posiblemente todo lo que yo había soñado para mi familiar, para mí y para la familia,
pues está muy lejano de lo que es en verdad. Y esto es profundamente doloroso de admitir, ¿no? Admitir que este sueño que yo tenía de mi familia, de mí, de mi familiar, no es como yo lo soñé, no es como yo lo planeé, no es como yo lo pensaba, es realmente doloroso. Y para la recuperación, pues necesito ver esta verdad aunque me duela. Necesito dejar atrás aquella idea que me formé, ¿no? Este ideal, estas expectativas que yo me formé de mí, de mi familiar, de mi familia como grupo, ¿no? Que no son como yo esperé que fuéramos, no somos como yo esperé que fuéramos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Algún comentario de alguien que quiera aportar sobre lo que estamos hablando? Creo que sus aportaciones son muy, muy ricas, ¿no? Muy importantes. Entonces, me gustaría escuchar a una o dos personas que quieran comentar cómo han vivido esto de lo que estamos hablando. Creo que lo más complicado es justo eso que mencionas, como el aceptar que tu familia no está, pues como en la salud mental óptima y que se encuentra en una situación de alcoholismo, porque pues obviamente cuando hay alcoholismo desde o sea, la persona que ahorita está tomando pues el tratamiento es el síntoma. O sea, en realidad ya el núcleo familiar ya contiene también ciertos rasgos de, pues como de alcoholismo y que muchas veces se termina acentuando y que está tan normalizado que por eso no se ve una realidad de cómo el alcoholismo está impactando en tu familia. Sí, así es, Fernanda. Muchas gracias por tu participación. Efectivamente, este primer paso de aceptar que la realidad, ¿no? Que mi expectativa de lo que yo quería, no solo para mi familiar, ¿no? Sino para mi familia y para mí misma, no son como yo esperaba que fuera, ¿no? El rompimiento de este sueño, ¿no? De lo que yo quería, pues es muy doloroso, es difícil de aceptar. Sin embargo, es lo primero que necesitamos hacer para que nosotros podamos recuperarnos, ¿no? Aceptar es reconocer lo que es, lo que está con buena disposición. No quiere decir que lo que está me tenga que gustar, ¿no? No es que aceptar signifique que me tengo que tengo que dejar las cosas como son o que me tengo que conformar, ¿no? Pero aceptar sí es reconocer lo que es, lo que está tal cual es, ¿no? Sobre todo en las ocasiones en que lo que está sucediendo no es de nuestro agrado, no cumple con nuestras expectativas, lo consideramos injusto, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, a papás que dicen es que no sé por qué tenemos un hijo así, ya que pues ni yo ni mi esposa consumimos, en la familia no se consume, en la familia tenemos, pues tenemos bases, tenemos valores, entonces no entiendo por qué tenemos un hijo así, ¿no? Rafael, adelante, te escuchamos. Sí, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Sí, Rafael, adelante. Ok. Buenas tardes a todos. Y bueno, yo soy hermano de Marcos. Él es la persona que estuvo en Pinar hace unos 2 años más o menos y desde entonces hemos estado con el proceso de tomar estas sesiones. Y yo soy codependiente de mi hermano y bueno, en general es un proceso que ya he trabajado. Y pues bueno, yo creo que pasamos por todo lo que comentas, doctora. Desde yo veía la culpa que tenían los papás al decir es que qué fue lo que hice, lo llevamos siempre, tuvo lo que necesitaba, le dimos esto, le dimos lo otro, lo llevamos a sesiones de orientación, en qué momento, ¿no? Como que esa culpa la vi muy, muy clara ya después, en esa parte. Cuestión que pues al principio no nos dejaba también avanzar.
Ya lo bueno que a base de todas estas sesiones, pues entendimos que también él era responsable de sus decisiones y empezamos como a atacar el tema desde otro punto, ¿no? Ya desde un punto más hacia nosotros. De hecho, creo que esa parte que comentaste de la conciencia, de saber primero que nosotros también estábamos impactando en el proceso de deterioro a lo mejor de la enfermedad, fue como muy importante, ¿no? Cada quien tenía como un tema. Por ejemplo, en mi caso, la codependencia. Voy a hablar desde mi caso, que yo no le estaba ayudando, lo rescataba cuando algo le pasaba, cuando necesitaba dinero, cuando tenía problemas familiares o incluso hasta en el trabajo me llegó a involucrar. Ahí lo andaba yo siempre rescatando hasta que entendí que era algo que yo estaba evitando, que él pudiera madurar y crecer y tomar sus decisiones y ser responsable de sus decisiones. Entonces, eso fue algo que yo creo doloroso al principio de aceptar y de poder tomar la decisión de deslindarme o desapegarme de él, pero después creo que fue, fue funcional. Y así yo creo que cada miembro de la familia empezamos también a tener más comunicación, y sí, definitivamente también hubo esos ciclos en el que él ya decía que no iba que ya lo tenía controlado, que ya habían hecho la prueba y que ya estaba bien. 2, 3 meses y volvía a recaer, ¿no? ¿Por qué? Porque también no estaba en su tratamiento, no estaba yendo a a las sesiones, no estaba tomando su medicina, etcétera. Pero sí me siento muy identificado con los puntos que tocaron. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Y sí, efectivamente, ¿no? En la codependencia o en este proceso adaptativo que nosotros sufrimos al convivir con un familiar con adicción, pues pretendemos que el otro sea como yo deseo que sea, ¿no? Entonces, yo hablaba la otra vez con una mamá y yo le decía, bueno, su hijo está consumiendo, ¿no? Está volviendo a consumir. Y ella me decía, pero es que está en la escuela y está trabajando y está sacando buenas calificaciones. Previo a esto me decía, pero es que yo tengo muchos problemas porque mis hijos ya le tienen, sus hermanos ya le tienen miedo, porque mi esposo me está diciendo que lo tenemos que sacar de la casa porque pues, si sigue consumiendo nos está afectando a todos. Y llorando me decía, es que yo no puedo hacer eso porque él sí está trabajando y sí está estudiando, o sea, sí está haciendo esto. Yo le decía, pero bueno, sí, efectivamente está trabajando, está estudiando, pero está consumiendo. Y lloraba y me decía, pero es que yo no quiero que consuma. Exacto, nosotros no queremos que consuman. Y entonces lo que nosotros queremos es que el otro haga, piense y sea como yo deseo. Y ahí nos perdemos de vista a nosotros mismos, porque entonces ahí es justo donde me empiezo a enfocar en el otro, ¿no? Donde esta codependencia mía, este deseo de que el otro sea como yo quiero, en el sentido de que yo quiero que deje de consumir, yo quiero que tenga una vida productiva, yo quiero que, y entonces me enfoco en ese deseo, yo quiero que, y ahí es en donde me empiezo a perder, porque entonces lo rescato, lo justifico, lo perdono, le presto dinero, le doy muchísimas oportunidades, tolero su agresión, tolero sus malos tratos, tolero que no se gane las cosas o que no valore las cosas que tiene en casa. Entonces me vuelvo sumamente complaciente, le temo, me da miedo, ¿no? A veces ya ni siquiera le digo nada por temor a cómo va a reaccionar. Y entonces todo esto lo hago muchas veces con la intención subyacente de lograr que él sea como yo deseo, o sea, que deje de consumir. Sí, adelante Esmeralda, te escuchamos. Gracias, buenos días. He tenido un poquito de problema para conectarme, pero espero haber entendido bien lo que estamos hablando. Aquí ahorita en lo que estamos viendo de que dice que hay que reconocer, enfrentar y admitir. Bueno, para mí ha sido algo que en lo que he tenido que trabajar mucho, pues
Yo tengo ya 6 años que mi familiar estuvo internado y aquí vamos avanzando. A veces sí siento que aún tengo ese problema de, pues sí, la codependencia, ¿verdad? Porque no es fácil dejarlo, pero sigo trabajando en ello. Creo que es muy importante, como lo comentas, Olga, que tenemos que reconocer. En un principio, por decir, pues cuando yo me di cuenta de mi hijo que estaba consumiendo, yo no quería aceptarlo, porque como dices, pues, yo decía, no, pues si somos unos buenos padres, le estamos dando todo lo que él necesita, estoy al pendiente de él. Entonces yo no creía y estaba yo en esa negación. Pero pues al paso del tiempo, pues con todo el dolor de mi corazón, uno se da cuenta al ver la situación cómo va avanzando, ¿no? Entonces allí pues yo creo que ya viene el momento pues de enfrentar, que es para mí buscar esa ayuda, que gracias a Dios acertadamente llegamos ahí con ustedes a la Clínica Pinar. Gracias, Olga, por todo el apoyo que desde entonces nos has brindado. Y para mí esa fue una forma de enfrentar, buscar la ayuda necesaria, y en ese enfrentamiento pues yo me doy cuenta que él tiene un problema, pero pues, y me convence que es que tengo que admitir, no va a ser lo que yo quiera, no va, lo pienso, y no va a ser como yo pienso, que yo creo que es lo bueno para él, pero y vea que es bueno, si él no lo ve así, difícilmente él lo va a hacer. Tienes forma de ser, de actuar, de pensar, aunque esté mal, pero ahora sí que nos corresponde, pusimos en donde lo iban a ayudar, y ahí ya me ocupaba, y aprendí a ustedes a que pues que no es mi culpa. En este caso, yo pues ya los llevamos para allá, a usted le dieron las herramientas necesarias, sabía que era lo que tenía que ya pensar, de actuar, pues ya de una manera tal vez más acertada, ¿no? Ya pensando o tomando le brindaron, y gracias a Dios eh, prestando, y también nosotros como familia estamos haciendo lo que nos corresponde. No, no logro un problema de codependencia, porque hay momentos en los que suceden situaciones en que les siento tanto al pendiente, pero creo que he aprendido a detenerme, a analizarme, y sé que yo puedo hacer pues lo que a mí me corresponde, y nunca voy a hacer que él haga, piense o sea como yo quiero. Entonces, pues cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestro papel y cambiar nosotros. A mí estos talleres me han ayudado muchísimo, muchísimo a salir adelante. Los del taller los del grupo de familia Lanón también me ha ayudado muchísimo. Y a pesar de eso,
a veces siento que pues yo recaigo, porque como dice, pues, necesitamos recuperación también nosotros, pero dentro del camino de esa recuperación, pues a veces también encontramos tropiezos, pero pues tenemos que seguir echando mano de todas estas herramientas que ustedes nos brindan para poder salir adelante. Hoy en día, pues yo me siento relativamente bien, tranquila. A mi hijo, pues también lo veo bien y sé que no va a ser como yo quiera, aunque me duela. Sé que si llega un momento en que él no puede más porque no es fácil para ellos, pues si puede llegar el momento en que recaiga y yo no quisiera, pero si así es, no puedo hacer nada para evitarlo. Entonces, pues ahí tendríamos que trabajar otra vez, ¿no? A todo lo que hemos aprendido, pero hoy y de momento estamos bien, estoy bien, y esto que nos mencionas es muy importante, reconocer, enfrentar y admitir. Y eso me ha ayudado a mí a estar bien y a salir adelante. Muchas gracias por todo el apoyo. Esa es mi participación, Olga. Gracias. Muchas gracias, Esmeralda. Bueno, un ratito se cortó, pero creo que la idea general sí se pudo escuchar, y muchas gracias por compartir y por seguir participando de los talleres. Y entonces, pues bueno, gracias efectivamente, aceptación radical de la realidad no significa, como lo había mencionado, que lo aprobemos, que nos volvamos pasivos ante esta realidad o que nos resignemos, pero sí significa dejar de luchar contra la realidad, ¿no? La realidad de nuestro familiar es que no puede controlar su consumo ni de alcohol, ni de ninguna otra sustancia, ni de ninguna otra conducta compulsiva, ¿no? Como puede ser el comer, el ejercicio, hacer dieta, el sexo, el juego compulsivo. O sea, ellos tienen que dejar de luchar con la realidad de que ya perdieron ese control de sus conductas. Pero nosotros los familiares necesitamos aceptar que necesitamos dejar de luchar con la realidad de que nuestro familiar no va a hacer lo que nosotros queramos, ni va a ser como yo quiera, ni va a pensar como yo quiera. Y que la única persona a la que sí puedo cambiar es a mí mismo. Por lo tanto, entonces me tengo que centrar ¿en quién? ¿En mí o en mi familiar? Esa es una pregunta de reflexión que les dejo, ¿no? Para poder rehabilitarme, necesito centrarme en que mi familiar deje de consumir, o necesito centrarme en yo, cacharme mis conductas de control, cacharme mis sentimientos de culpa, cacharme cuando yo manipulo, cacharme cuando yo miento, cacharme cuando yo chantajeo, porque este trastorno conductual que nosotros tenemos, que se llama codependencia, es la cara opuesta del trastorno por consumo de sustancias o de la adicción, ¿no? Es la misma enfermedad, nada más que son una por este lado y la otra por este lado. Entonces, así como mi familiar miente, manipula, chantajea, dice que lo controla, puede llegar a ser agresivo, puede llegar a ser complaciente para obtener lo que él desea, y todo lo que nuestro familiar hace, pues nosotros también lo hacemos. Y parte de la aceptación es luchar contra la realidad que yo también hago esas cosas de las que tanto, lo voy a decir así, ¿no? De lo que tanto me quejo de mi familiar, yo también lo hago. Sí, adelante, Elizabeth, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Soy Elizabeth, tengo ahí a mi hijo Cuauhtémoc, internado en la clínica. Bueno, pues todo lo que estás compartiendo, Olga, la verdad es que me checa perfectamente, y pues me voy dando cuenta a partir de que mi hijo está internado ahí. Pues me da una apertura de conciencia, porque gracias a esta situación de la enfermedad que él tiene, me doy cuenta que yo también tengo
pues una enfermedad emocional también desde que era niña, porque yo vengo arrastrando el alcoholismo desde mi padre, mi hermano, el padre de mis hijos y pues ahora mi hijo. Y sí, ya cuando se trató de mi hijo, definitivamente pues sí, fue como tan doloroso el aceptar, como tú dices, que aquí, ahí había un problema real de consumo de alcohol y droga, que la verdad no me cabía en la cabeza, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando? Y fue cuando yo empecé, la verdad, a pedir ayuda para mí. Entré a los grupos de familia Al-Anon, la verdad es que sí me ha ayudado muchísimo. Y el empezar a hacer esos pequeños cambios de actitud, pues me ayudaron a que a lo mejor ahí, como dice, tu cambio de actitud puede ayudar a tu enfermo, ¿no? En tu casa. Y yo creo que sí, porque fue cuando mi hijo empezó ya como a reconocer que había también un problema en él y que bueno, este es un conjunto, ¿no? De toda la familia. Y yo me doy cuenta que pues en la medida en que yo empiezo a cambiar esos pensamientos, como tú lo mencionas, esos sentimientos, pues mis actitudes cambian. Pero no ha sido fácil, este caminar no ha sido fácil. Cuauhtémoc lleva ahí pues un año ya de que empezó, ¿no? También la lucha, su propia lucha, y yo ya tengo como 3 años en Al-Anon, por lo cual, como tú dices, no es fácil de vencerse, no es fácil a veces de rendirse y de reconocer pues que uno tiene un problema tan grave como el de ellos, sino es que a veces más. Y en la medida en que yo le voy dando apertura a lo que Elizabeth es y que no se daba cuenta, como tú dices, vivir mal era lo correcto, era lo normal en casa. Y pues no, yo me voy dando cuenta que hay otra forma de vida, que hay mucha esperanza de poder vivir como familiar, a pesar de las circunstancias que vivamos con nuestros adictos, de poder estar bien, de poder estar tranquilos, de poder disfrutar la vida y no nada más estarnos enfocando en cómo les resolvemos la vida a ellos, porque eso nos acaba el existir a nosotros. Y yo sí, te soy honesta, yo muchos años dejé de sonreír gracias a este tema, ¿no? Ni siquiera es mi hijo, ¿no? Gracias a este tema en mi familia, gracias a que yo quería controlar la vida de todos y menos la mía, ¿no? Mi vida la dejé al último, al final, sin darme cuenta que la más dañada era yo. Y hoy por hoy, pues yo entro a los compartimientos en la clínica que me han ayudado muchísimo. No dejo de entrar a mis juntas en Al-Anon, mi terapia, y eso de verdad me va dando un enfoque diferente y sé que en la medida en que yo vaya haciendo esos cambios, sé que puedo ayudar más a mi familia, no nada más a mi enfermo, sino a mi familia en general, porque pueden ver una persona diferente a la que era antes. Toda la familia estamos afectados, soy la menor de 7 hermanos y nadie ha buscado ayuda. Y por lo cual, pues sí, me siento así como que la ovejita negra de la familia, o más bien la blanca, ¿no? Pero me ven con así, ¿y ahora qué pasó? ¿Y por qué tienes tu hijo ahí? ¿No? O sea, ¿cómo es posible? Me ven así como algo raro. Sin embargo, yo sé que estoy haciendo lo correcto, ¿no? Y hacer lo correcto duele mucho, pero es lo correcto. Y ahora no me suelto de aquí, porque sé que ya no hay otra salida. Aquí o le seguimos, porque no hay otra forma. O sea, incluso en mi hijo, ahora que tuvo su reincidencia, él mismo también sintió, ya no hay otra salida, es aquí también. Y entonces nos vamos tomando de la mano y acompañándonos, pero ya no controlo, ¿no? Ahora sí que lo suelto, utilizo ese lema de suelto las riendas y se las entrego a Dios, porque sé que yo nunca he podido, nunca podré, y pues lo único que puedo hacer en este momento es ocuparme de mí y de mi recuperación. Olga, muchas gracias, porque la verdad todo lo que estás diciendo me está entrando y me está ayudando mucho a reafirmar en este camino en el que estoy. Gracias. Y gracias a todos, clínica, a todos. Gracias por compartir. Sí, Yo creo que estas participaciones de ustedes son sumamente valiosas, ¿no? Y aportan muchísimo también a estos talleres, porque justo es esta experiencia, ¿no? Yo les voy a hablar un poco de mi experiencia. El día que yo acepté que yo tenía conductas de control, de manipulación, de chantaje, de victimización,
así como las personas, los familiares adictos, pues para mí fue como recibir un balde de agua fría y además yo lo pensé de esta manera, ¿no? O sea, bueno, la persona que consume de alguna manera tiene la justificación, ¿no? O sea, es una justificación, pero por lo menos tiene la justificación de que consume una sustancia. ¿Y cuál es la mía, no? Si yo no consumo nada. Y esta realidad para mí, en su momento, en mi proceso, fue muy doloroso, ¿no? Muy, muy doloroso. Entonces, pues sí, efectivamente, el centrarnos en nosotros, empezarnos a recuperar nosotros, al inicio duele y duele muchísimo. Pero rechazar y negar la realidad no va a cambiar la realidad, ¿no? Cambiar la realidad requiere de aceptar los hechos como son. Y el dolor es una parte de esa realidad, ¿no? Este hecho es innegable, ¿no? Duele admitir cómo estoy comportándome yo, duele admitir que yo no tengo el control de lo que yo creía que tenía el control, duele admitir, como comentaba y nos compartía Elizabeth, que yo también traigo una historia dolorosa, ¿no? Y que esa historia dolorosa es la que también me ha llevado a actuar, pensar y sentir como lo hago, ¿no? Entonces, pues rechazar este dolor solo nos va a crear más sufrimiento, más problemas. Realmente cuando me niego a aceptar el dolor, sufro. El dolor es algo que siento y que voy a trascender en algún momento si lo trabajo, pero el sufrimiento es algo que va a estar ahí presente todo el tiempo y que no trasciendo, y entonces voy a vivir una vida de sufrimiento. Y esto no depende de mi familiar adicto, depende de mí, de mis actitudes, de mis conductas, de mi manera de pensar, ¿no? Entonces, pues rechazar la realidad solo nos va a crear sufrimiento. Afirmo o reafirmo, ¿no?, que aceptar es llegar a tener la voluntad de ver las cosas tal como son, ¿no? Y poder ver las cosas tal como son nos va a preparar con la actitud que necesito tener para hacer lo que necesito hacer, pero que esta vez ahora sí sea algo efectivo ante cada situación de la vida, pero no de la vida de mi familiar, de la mía, ¿no? Porque al aceptarme como soy, con todas estas conductas que pues tuve que desarrollar al convivir en una familia adicta, voy a empezar a recuperar mi propia energía, ¿no? Al aceptar que yo no puedo controlar al otro, al aceptar que yo no puedo decidir por el otro, al aceptar que yo también tengo conductas que facilitan el consumo y que no solamente facilitan el consumo, sino que también facilitan que yo me quede ahí estancada en mi proceso, sufriendo. Entonces, al poder sentir este dolor, al dejar de sufrir y al empezar a ver esta realidad, aunque no me guste, yo empiezo a recuperar mi propia energía. Me puedo sentir más integrado como ser humano, ¿no? Ya no estoy luchando con tapar, evitar, negar, que nadie se dé cuenta de lo que está pasando, ¿no? Que eso es muy desgastante, me quita muchísima energía, ¿no? Y por lo tanto, pues voy a dar un paso muy importante en mi proceso de recuperación. Y es aquí donde va a empezar la transformación, ¿no? Entonces, me gustaría que hiciéramos una actividad. Si la pueden hacer por escrito, adelante, y si no, pues la pueden hacer de manera mental, ¿no? Y es una actividad muy sencilla que va a consistir en contestar estas preguntas, ¿no? ¿Hay algo en ti que estés tratando de negar? Reflexiona. ¿Qué es lo que tú has estado tratando de negar en ti mismo, en ti misma? ¿Qué sucedería si empezaras a aceptar estos aspectos que has tratado de negar?
¿Qué pasaría si tú empezaras a ver tu verdad, la realidad en ti? ¿Cuáles son 3 de tus prioridades actualmente? ¿Realmente son efectivos tus intentos por negar o controlar aspectos de ti o de otros? ¿Hay alguien que quiera compartir sus respuestas? ¿Una persona que quiera compartir un poco de la reflexión a la que le llevaron a estas preguntas? Sí, adelante, Fernando. Fernanda, perdón. Hola. Adelante, Fernanda. Mi nombre es Magdalena, Fernanda es mi hija y estamos... Ok. Ok, Magdalena, adelante. Magdalena, soy mamá de Michelle, y bueno, ella tiene poquito de estar ahí. Bueno, yo les quería comentar algo al respecto de estos puntos. Dice que hay algo en ti que estés tratando de negar. Sí, claro. Yo pensándolo en todo esto, pues todo esto que nos ha estado pasando, yo creo que el problema es que siempre he querido tener la razón ante todo, ¿no? O sea, entre cómo ha llevado mi familia, mi forma de ser, mi forma de actuar. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo eso de saber que estoy en un error, ¿no? Entonces, creo que por ahí empieza todo. De hecho, cuando se dio esto de mi hija y todo, pues de alguna manera me he puesto a recapacitar de cierta forma, ¿no? Y bueno, llegué a la conclusión que creo que una de las razones principales es esa, precisamente no querer entender que estoy dentro de algunos errores y que me cuesta mucho trabajo aceptar. Después dice que qué sucedería si empezaras a aceptar estos aspectos de ti. Pues realmente sería lo ideal, nada más que sí cuesta mucho trabajo. Creo que no es tan fácil. Entonces, sí me costaría mucho trabajo, pero bueno, si se trabaja no es imposible, ¿no? Es difícil, pero sí, no es imposible. ¿Cuáles son 3 de tus prioridades actualmente? Recapacitando en cuanto a todo lo que ha sucedido, creo que mi mayor problema siempre ha sido financiero. Entonces, yo soy mamá soltera y de alguna manera siempre estuve fuera de casa, pues tratando de proveer. Y por lo mismo, pues obviamente, pues se desatiende o atiendes tu trabajo o atiendes tu casa. Y sí, eso siento que me afectó mucho en mi familia. Por eso es que ahora,
pues trato de, ya he estado cambiando ciertas cosas de mi trabajo a manera de tener pues más espacio para mi familia. Entonces creo que una de las cosas más importantes pues es esa, ¿no? La financiera. Era lo que le comentaba a una de mis hijas, que por ejemplo ahorita pues ahí en la clínica de Pinar pues no es, digo, para dentro de nuestra economía, para nosotros no es nada fácil, ¿no? Entonces sí nos va a costar pues mucho trabajo que Mish tenga su recuperación ahí. Pero bueno, si no tuviéramos un trabajo o no estuviéramos dándole duro por aquí, pues a lo mejor ni podríamos integrarla, ¿no? Pues a esa clínica que se ve que está bien. Que sobre todo yo la llevé ahí porque Fernanda me comentó que su hermana necesitaba recuperación pues con personas que tuvieran pues licenciatura, que fueran preparadas, que profesional, ¿no? Más que nada. Porque pues hay lugares donde a veces uno llega a ir y la verdad son lugares que en lugar de que les hagan un bien a veces hasta los dañan, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las bases también, ver que tengamos y bueno, tener financieramente, estar tranquila, también moral y espiritualmente. Yo creo que son 3 aspectos importantes. Y bueno, también trabajar en ello, ¿no? ¿Realmente son efectivos tus intentos para negar o controlar aspectos de, ¿qué dicen? De ti o de otros. Ajá. Pues ahorita, como estamos trabajando, sí se ha dado un poco de resultado. Entonces, no queremos de seguir intentándolo y tenemos la fe y la esperanza pues, de que todo salga bien. Gracias. Gracias, Magdalena, por compartir. Ahorita que te escuché, bueno, pues entiendo que eres de las familias nuevas en Pinar, ¿no? Y fíjate, fíjense familias, algo que continuamente dicen los chicos que están internados en la clínica, bueno, chicos y chicas de diferentes edades, por supuesto, es que la recuperación es muy difícil, ¿no? Y también escucho a las familias decir, pues es que es muy difícil aceptar, ¿no? Yo creo que las cosas que valen la pena en la vida, pues no son fáciles, ¿no? A lo mejor suena muy trillado, pero esto es real. Creo que nosotros, tanto ellos como nosotros como familia, tenemos que hacer un esfuerzo y que ese esfuerzo pues va a rendir frutos a lo largo del tiempo. Yo les hablaba al inicio del taller de un proceso adaptativo, un proceso que llevó años, ¿no? Así como el desarrollo de la adicción de nuestro familiar llevó incluso a veces años, pues nuestro proceso adaptativo a estas situaciones también llevaron años, no fueron la noche a la mañana. Por lo tanto, nuestra recuperación pues también va a ser un proceso de recuperación, ¿no? Un proceso que no va a ser fácil, que no va a ser rápido, sin embargo, pues va a tener, ¿no? sus recompensas, ¿no? Va a tener los logros. Cuando nosotros aprendamos a respetarnos a nosotros mismos y a respetar a nuestro familiar, cuando aprendamos a hacernos responsables de nosotros mismos y dejarla que nuestro familiar se haga cargo de sus propias responsabilidades, ¿no? Al poder aprender a poner límites, ¿no? Poder ser cooperativos sin que esto se vuelva, que nos volvamos cuidadores, protectores, salvadores, ¿no? Sino una cooperación mutua, que podamos ser solidarios, que podamos principalmente lograr el autocuidado que nosotros necesitamos, ¿no? Esto creo que va a ser muy importante. Y pues para lograr esto, los caminos por los cuales nosotros como familia tenemos que pasar es, número 1, seguir indicaciones. Nosotros como familias también somos muy ingobernables. De verdad a mí me ha tocado familias que, por ejemplo, previo a la videollamada,
o previo a la terapia, ¿no? Se les dan ciertas indicaciones y me dicen, sí, sí, claro, sí, sí, por supuesto. Y en el momento en donde tienen que poner en acción, hacen todo lo contrario, ¿no? Y entonces de repente sí es como de, a ver, no habíamos quedado en que no acordamos, no hicimos acuerdo, no hicimos un trabajo previo para que lo que se hiciera fuera esto, y entonces la familia hace otra cosa diferente porque le gana la culpa, le gana el miedo, le gana el enojo, a veces le gana el amor, ¿no? Y entonces nosotros como familia tampoco seguimos indicaciones. Creo que es importante que lo hagamos. Siempre se enfatiza mucho que el paciente adicto tiene que seguir indicaciones y entonces tiene que salir de la clínica y tiene que ir a grupo y tiene que tomar terapia y tiene que tomarse su medicamento y tiene que no tener celular y tiene que no manejar dinero y tiene que no salir solo, y entonces nos centramos en que nuestro paciente cumpla sus indicaciones. Pero ¿y nosotros como familia cumplimos nuestras indicaciones, no? Nosotros también necesitamos muchas veces el apoyo de psiquiatra, ¿no? Porque a veces nuestros procesos por los que hemos pasado nos llevaron a ansiedad demasiado fuerte que no podemos manejar, a un proceso depresivo, o sea, nos llevan también a enfermedades mentales que necesitamos atender, que necesitamos aceptar que las tenemos y necesitamos atenderlas, porque además sí hay solución, ¿no? Lo que necesitamos es apegarnos a un tratamiento, apegarnos también nosotros a las indicaciones que nos dan para poder recuperarnos, ¿no? También nosotros necesitamos tomar psicoterapia individual, porque nosotros necesitamos aprender a trascender nuestra historia de vida, a trascender nuestros miedos, nuestras culpas, nuestros enojos, nuestros enganches, ¿no? Para que podamos estar emocionalmente firmes y poder afrontar de diferente manera el problema de adicción de nuestro familiar. Nosotros también necesitamos tener terapias de grupo, ¿no? Talleres, capacitación, leer acerca de la enfermedad de la adicción, leer acerca de la codependencia. Al principio del taller comentaban que muchas de estas cosas a veces suceden por desconocimiento, ¿no? Entonces, pues nosotros también necesitamos tener conocimiento acerca de lo que estamos pasando como familia, como individuos. También necesitamos tener terapia familiar para arreglar asuntos de comunicación, de límites, de acuerdos, de cómo nos relacionamos, de todas las alianzas que a veces hacemos en la familia, alianzas que son negativas. Entonces, también necesitamos tomar terapias familiares. Y también necesitamos el apoyo de grupos de familia Al-Anon. Nosotros también necesitamos grupos de autoayuda en donde podamos escuchar a otras familias, a otros individuos que están pasando por lo mismo que nosotros y que esto nos puede aliviar, el saber que no estamos solos, que no somos los únicos. También esto nos puede redirigir a que nuestro proceso de rehabilitación se centre en nosotros mismos como parte del proceso de rehabilitación familiar y el proceso de rehabilitación de mi paciente adicto, pero centrado en mí, no centrado en él, ¿no? También en estos grupos de familia Al-Anon necesitamos aprender a llevar un programa de 12 pasos, ¿no? En donde el primer paso tiene que ver con la aceptación de que yo he perdido el control y que soy ingobernable ante mis emociones, ¿no? Y que estoy hablando de mí, no del otro. Entonces, creo que todas estas apoyos que puedo tener son sumamente necesarios para que yo como familiar pueda tener las herramientas para poder, uno, empezar a rehabilitarme yo, porque en este proceso, si no me rehabilito yo, voy a seguir sufriendo así mi familiar consuma o no consuma. Mi sufrimiento no tiene que ver con lo que haga el otro, tiene que ver conmigo. Entonces, si yo me logro rehabilitar, si mi familiar deja de consumir, será bueno, será muy positivo y yo podré estar bien. Y si mi familiar no deja de consumir,
Sí va a ser doloroso, tendré que trabajar en aceptar una realidad que no me gusta, sin embargo, yo voy a poder ser feliz. Fernanda, ¿quieres comentar? Ah, no, es Magdalena, no sé si volviste a levantar la manita o se quedó levantada. Si quieres comentar algo más. Ah, ok, creo que se quedó levantada la manita. Pues bueno, para ir cerrando, nada más me gustaría enfatizar en que, pues bueno, la intervención familiar puede disminuir la probabilidad de que mi familiar adicto pues abandone el tratamiento, ¿no? Sin embargo, el hecho de que mi familiar acepte o no rehabilitarse no tiene que interferir en que yo reciba la ayuda, en que yo reciba apoyo. Necesito tener el compromiso de recibir primero yo apoyo independientemente a lo que pase a mi alrededor. Si mi hijo es el adicto y se está rehabilitando, pero mi pareja no quiere rehabilitarse, pues es decisión de él y yo no puedo hacer nada, ¿no? Tengo que aceptar esa realidad, pero eso no significa que yo tenga que dejar mis redes de apoyo, que dejar mi terapia, que dejar mi medicación, que dejar de ir al grupo de Al-Anon. Entonces, necesito comprometerme en mi propio proceso de rehabilitación para que yo pueda estar lo suficientemente bien parada para poder lidiar con lo que se me ponga enfrente. Pues yo con esto cerraría mi participación. No sé si hay 1 o 2 comentarios nada más a manera de cierre, si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta. Ok, pues entonces por mi parte sería todo. Olga, soy Mayra. Sí, adelante, Mayra. Hola, buenos días a todos. Comentabas que, bueno, una sugerencia era leer como complemento. ¿Hay alguna lectura o libros que nos pudieras recomendar a los familiares? Sí, hay, bueno, el que es como, digamos, de cajón, es uno que se llama La codependencia de Melody Beattie. También está el de personalidad adictiva de Tversky. ¿Me podrás repetir? ¿Es la codependencia de quién? De Melody Beattie. ¿Y el otro? Personalidad adictiva de Tversky. Tversky se llama el autor. Perfecto, ya los tengo. Gracias. Hay también, por ejemplo, películas que pueden ver, como en Netflix hay una película que se llama 6 globos, que es como muy, muy ilustrativa para que se puedan identificar, ¿no? También podemos como encontrar a través del cine a veces conocimiento acerca de. Excelente. Muchas gracias, Olga. ¿Se llama 6 globos? 6 globos se llama la película. Si quieres lo escribo aquí en el chat para que lo vean. Perfecto, sí. Gracias, Ale. Sí. Ok, pues bueno, pues por mi parte, si no hay ningún otro comentario o pregunta, sería todo. Familias, muchas gracias por estar aquí. Reconozco su compromiso al estar sábado a sábado en los talleres familiares.
creo que es muy importante que ustedes sigan en su proceso de recuperación y que en su proceso de recuperación su primer objetivo sea enfocarse en sí mismos, en recuperarse primero a ustedes. Pues gracias a todos. Perdón, no sé si Elizabeth. Muchas gracias a todos por el apoyo, Olga. La verdad me llevo mucho en esta reunión. Y bueno, compartiéndoles que sí, los grupos de familia Lanón, la verdad es que mencionaba algo Ricardo hace 2 juntas, que parece que iba a ser como un grupito aquí dentro de la clínica para los familiares de Alanon. No sé si eso sigue en pie o no lo sé, no sé si por ahí anda Ricardo, pero estaría súper bien porque la verdad es una súper ayuda para todos, ¿no? Yo me he llevado muchas cosas maravillosas de los grupos, aunado a lo que decía Olga, al apoyo del psicólogo, al apoyo del psiquiatra, y pues eso nos va ayudando a nuestro propio reconocimiento, a nuestra aceptación, ahora sí que la conciencia, la aceptación, y a ir accionando en lo que nos toca hacer a nosotros. Y es verdad, como dice Olga, ¿no? Que cuando nuestros hijos estén fuera, no nos volvamos a enganchar con la enfermedad, ¿no? Que es lo que de pronto sucede con frecuencia, que nos volvemos a enganchar porque no estamos bien fortalecidos. Igual que ellos se tienen que fortalecer, nosotros como familiares también debemos de tener esa fortaleza, pues aplicando quizá los 12 pasos, los lemas que nos dan los grupos de ayuda. Y bueno, pues es lo que yo les puedo compartir y me voy muy, muy, muy agradecida con Pinar del Bosque porque cada sábado me llevo muchísimo de ustedes. Gracias, infinitas gracias, Olga, y buen día a todos. Gracias a todos, familia. Muy agradecida con todos, gracias, excelente tema, felicidades y muchas bendiciones para todos. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Sí, bueno, quisiera comentar rápidamente lo que mencionaba Elizabeth sobre el grupo de Alanon antes de dar el cierre. Sí, de hecho se está gestionando. Se está gestionando lo del grupo Alanon. Lo estuvimos tocando en alguna junta de staff para ver cuáles eran las mejores opciones para brindarles a ustedes este apoyo también, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos a nombre de Ricardo Ballesteros, que no por motivos personales no pudo estar conectado todo el taller, pero les agradezco, como dijo Olga, el compromiso de estar aquí cada sábado con ustedes. No es para su familiar, es para ustedes, ¿sí? Entonces, piénsenlo de esta manera, este es un aprendizaje para ustedes. Olga, muchísimas gracias por tu taller, por este tema tan maravilloso y que siempre es bienvenido. Recordarles a las familias que es importante también que ellos se involucren en este proceso de manera individual. Sí, que no solo es como, ay, bueno, ya lo que a mi paciente y hay que se rehabilite y yo por otro lado, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todas las familias por estar. Les agradezco mucho. Que tengan un bonito sábado. Nos vemos en el siguiente taller. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, saludos y bendiciones a todos. Muchas gracias, doctora Olga. Buen tema. Gracias, Genaro. Hasta luego. Bonito fin de semana a todas las familias. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Gracias igualmente. Muchas gracias. Gracias igualmente. Gracias.